Fuerza Pública continúa acompañamiento a los colombianos durante emergencia del COVID-19. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, destacó las acciones de la Fuerza Pública para acompañar y proteger a la población colombiana durante la emergencia por el COVID-19. El aislamiento preventivo no es un juego ni una recomendación. Es obligatorio y por eso nuestra fuerza pública está desplegada para hacer cumplir esta medida, así como las demás que ha dispuesto el Gobierno Nacional. Continúa el acuartelamiento de primer grado. Más de 30.000 policías de vigilancia en las calles en acciones de prevención del COVID-19. Cerca de 9.000 policías en planes específicos de control y vigilancia. Establecimientos como hospitales, supermercados, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y entidades financieras. 1.016 controles de seguridad en mercados, supermercados y almacenes de grandes superficies para evitar aglomeraciones. Control fronterizo con policía y más de 29.000 integrantes de las fuerzas militares. Control de vías, 306 puestos de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, con 7.200 uniformados y 519 del Ejército Nacional, con más de 13.000. Cerca de 70 caravanas de seguridad hasta el momento para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos. Las fuerzas militares están listas para apoyar las labores de la Policía Nacional en caso de ser necesario. 3.046 comparendos este fin de semana por incumplir medidas preventivas de aislamiento a nivel nacional. La Fuerza Pública ha ayudado a difundir a través de sus emisoras, así como de volantes y perifoneo aéreo y terrestre, toda la información de prevención y las medidas que ha decretado el Gobierno Nacional para prevenir el contagio del COVID-19. La Policía Nacional continúa realizando las labores de convivencia y seguridad ciudadana para proteger a los colombianos, de acuerdo con su misionalidad. Las operaciones militares y policiales no han parado, ni se han mermado. La fuerza pública no dejará solos a los colombianos y por eso a este dispositivo de seguridad se suman todas las campañas y acciones para prevenir el COVID-19 que hemos comunicado en los últimos días y que seguiremos comunicando. Ministro, tenemos algunas preguntas de los medios de comunicación. Inicia Alicia Liliana Méndez de El Tiempo. Pregunta, señor ministro, ¿se van a militarizar las calles para evitar cualquier tipo de alteraciones del orden público o saqueos? Las fuerzas militares están listas siempre a apoyar a la Policía Nacional cuando sea necesario. ¿Qué va a pasar con las personas que las autoridades sorprendan robando? A las personas que sean sorprendidas robando, se las investigará y juzgará de conformidad con el Código Penal colombiano. José Polanco de Caracol Televisión pregunta, ¿a qué sanciones se enfrenta una persona que no cumpla con la cuarentena en su casa? Multas hasta de 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes y pena privativa de la libertad de 4 a 8 años por violar la medida sanitaria adoptada. Luis Jaime Acosta de la agencia EFE. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a mantener la misma intensidad de las operaciones contra los grupos armados criminales y el narcotráfico en medio de esta emergencia sanitaria. Por supuesto, la fuerza pública continúa actuando como siempre lo hace en cumplimiento de lo que es su tarea misional. Otra pregunta de Daniela Morales de Caracol Televisión. ¿Cómo se va a actuar con los habitantes de la calle? ¿Qué se tiene pensado para los habitantes de la calle? La fuerza pública, con respecto a los habitantes de la calle, actuará de conformidad con los protocolos que sean definidos por los distintos gobernantes locales y regionales, y además el Gobierno Nacional está avanzando en el diseño de una acción social para favorecer a los habitantes de la calle. Nuevamente nos preguntan, ministro, si se va a sacar al ejército de las calles de las ciudades colombianas. El Ejército Nacional siempre está listo para asistir a la Policía Nacional cuando sea necesario. Y de hecho ya en algunas ciudades de Colombia se están realizando patrullas conjuntas, patrullas mixtas. Camilo Galvis de Caracol Radio, ¿cómo va a funcionar la fuerza pública a partir de la medianoche de hoy? Ya está listo el operativo, hay todo un despliegue en el territorio nacional con las capacidades que acabo de enumerar detalladamente, así que la fuerza pública está lista para garantizar que se cumpla con la determinación que fue tomada
por el señor Presidente de la República para efecto de garantizar la salud de los colombianos. Bueno, ministro, creo que estas son todas las preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fuerza Pública continúa acompañamiento a los colombianos durante emergencia del COVID-19. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, destacó las acciones de la Fuerza Pública para acompañar y proteger a la población colombiana durante la emergencia por el COVID-19. Las fuerzas militares y la Policía Nacional están acompañando a los colombianos durante esta emergencia por el COVID-19. Se amplió el número de camas para la atención de pacientes en el Hospital Militar Central y en el Hospital Central de la Policía, también en Caquetá, y se ampliará en otras regiones del país. Estamos haciendo campañas de prevención y apoyo a las poblaciones más vulnerables en todo Colombia. Hemos llevado alimentos para nuestros niños en el Chocó y Amazonas y se han entregado mercados a adultos mayores. La Fuerza Pública sigue cumpliendo con su misión de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Por eso a ellos, a nuestros uniformados, todo nuestro agradecimiento y honor. El jefe del sector de defensa resaltó que en el Hospital Militar Central y en el Hospital Central de la Policía se ha ampliado el número de camas para atender a los pacientes, así como las instalaciones militares del Caquetá, y dijo que esto se seguirá replicando en otras regiones del país. Asimismo, señaló la importancia de las campañas de prevención y apoyo que se están haciendo con las poblaciones más vulnerables, como el transporte de alimentos a los niños en Chocó y Amazonas, o la entrega de mercados a adultos mayores en varios municipios del país. La Fuerza Pública sigue cumpliendo con su misión de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Por eso, a ellos, a nuestros uniformados, todo nuestro agradecimiento y honor, dijo el ministro Trujillo. Balance de acciones del sector defensa durante emergencia del COVID-19. Las fuerzas militares y la Policía Nacional continúan en acuartelamiento de primer grado para garantizar el cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional y las autoridades locales. Más de 30.000 policías de vigilancia están en las calles de las ciudades y municipios, comprometidos directamente en las acciones relacionadas con la prevención del COVID-19. Esta rueda de prensa virtual tiene el propósito de actualizar la información que se le había suministrado al país con respecto a las medidas que se han tomado en el sector defensa para hacerle frente al coronavirus. Desde el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se ha dado instrucción para capacitar a todo el personal de las fuerzas para prevenir el contagio de coronavirus, difundir y aplicar las políticas emitidas por el Gobierno Nacional, todas sin excepción, activar el laboratorio de referencia con el Ejército Nacional con el fin de realizar las pruebas requeridas para el diagnóstico de la enfermedad, revistas y controles permanentes. Los establecimientos de sanidad militar están siguiendo todos los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud y se han expedido las directrices correspondientes para la detección temprana, prevención y manejo de casos de COVID-19. Esto incluye capacitaciones especializadas al personal médico, fortalecimiento y vigilancia y manejo y control de enfermedades respiratorias. Vale la pena indicar que los establecimientos de sanidad militar cuentan con capacidad de médicos especialistas, médicos generales, bacteriólogos, enfermeros jefes, demás profesionales en salud y socorristas militares. Igualmente, están a disposición las ambulancias de las fuerzas a nivel nacional y se tienen 6 aeronaves tipo King Caravan y 3 helicópteros Ángel para el transporte aéreo de muestras de laboratorio en caso de ser necesario. En este momento hay acuartelamiento de primer grado. Esto incluye las escuelas de formación, las cuales continúan con sus programas académicos y medidas restrictivas de aislamiento social. Las escuelas de capacitación siguen sus programas de manera virtual. La Policía Nacional ha iniciado un protocolo de limpieza en todas sus instalaciones y vehículos para garantizar
la prevención de los informados y el personal. Se cancelan comisiones al exterior. Los agregados militares permanecen en el país donde estén sirviendo. Se mantiene el ciclo de operaciones, descanso y entrenamiento en todas las fuerzas. Los cuarteles generales de fuerza operan al 100% en 2 turnos y trabajo desde las casas en los casos donde sea posible. Los centros de operaciones están activos las 24 horas. Continúan las operaciones policiales y militares en todo el territorio nacional. Para apoyar a las autoridades civiles se ha ordenado alistamiento para apoyo a la autoridad civil en caso de medidas restrictivas, disponer capacidades logísticas para apoyar emergencias sanitarias, apoyo con el Hospital Naval de Cartagena nivel 3 y Hospital Militar nivel 4, apoyo con personal de socorristas militares de las fuerzas militares, transporte en ambulancias a nivel nacional. Se dispone de 149 ambulancias básicas y 19 ambulancias medicalizadas, apoyo logístico de transporte aéreo y terrestre, soporte con carrotanques para abastecimiento de agua, transporte de ambulancia aérea y medicalizada en caso de ser requerido. Estas instrucciones se han impartido en las siguientes fechas. Desde el 17 de enero en la Policía Nacional se ha socializado a nivel interno y al público en general la información y comunicados del Ministerio de Salud sobre la prevención y manejo del COVID-19. Del 31 de enero al 6 de febrero, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó la intensificación de acciones en salud pública frente a la vigilancia, prevención, manejo y control de enfermedades e infecciones respiratorias. La socialización del instructivo del Instituto Nacional de Salud para la vigilancia intensificada de casos probables de COVID-19. El 21 de febrero se entregaron directrices para la detección temprana, control y atención ante la posible introducción del COVID-19 y la implementación de planes de preparación y respuesta ante el riesgo. Esto incluyó acciones de laboratorio para confirmación de casos. Desde el 28 de febrero se han enviado oficios y circulares internas a las fuerzas y a sanidad de las fuerzas militares y se han realizado capacitaciones sobre los lineamientos encaminados a la contención del brote, así como a la prevención de su contagio. Estos lineamientos contemplan no solo a los funcionarios del sector, sino también al personal militar potencialmente expuesto en el desarrollo de operaciones. También se expone la ruta a seguir en caso de identificación de un posible caso. El 7 de marzo se impartieron instrucciones a las unidades policiales del país sobre coordinación con secretarías locales de salud para obtener protocolo de prevención establecido con el fin de evitar el contagio de COVID-19. El 9 de marzo se remitieron a los comandantes de las fuerzas los lineamientos para la detección y manejo de posibles casos. Esto incluye la ruta a seguir ante la posibilidad de casos en unidades militares. El 10 de marzo se enviaron recomendaciones para la prevención a las unidades militares potencialmente expuestas, así como medidas de prevención en zonas de frontera. El 12 de marzo se instruyó la restricción de salidas del personal en comisión, al igual que aislamiento preventivo para quienes llegan del exterior. Se suspendieron las visitas a centros de reclusión por 10 días y se restringieron los eventos públicos. El 13 de marzo se envió a Sanidad y a las fuerzas militares una circular con recomendaciones para mitigar la incidencia ante la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por el COVID-19. Esto incluyó estrategias temporales de trabajo en casas, horarios flexibles, aislamiento y cuarentena para los casos de funcionarios con síntomas de gripa. El 15 de marzo se ordenó el acuartelamiento de primer grado en las escuelas de formación militar y flexibilidad de horarios en los liceos, gimnasios, jardines y colegios de las fuerzas militares. Además, se han hecho llegar diversos boletines informativos con recomendaciones para prevención, detección de casos y consejos para limpieza y uso de tecnologías, 3 boletines semanales, un boletín de prensa y un programa radial muy amplio sobre el tema. Además de estas medidas en lo que tiene que ver con las dependencias del Ministerio de Defensa, además de las medidas anunciadas por el señor presidente de la República para la fase de contención
del COVID-19, el Ministerio de Defensa desde el 13 de marzo ha expedido directivas y circulares para sus funcionarios, transmitiendo las siguientes medidas. Trabajo en casa por medio del uso de las TIC para quienes pueden adelantar sus funciones de esta manera. Minimizar reuniones presenciales y uso de las herramientas digitales para hacerlas de forma virtual. Si se tienen previstos foros, congresos o cualquier evento masivo, hacer uso de los canales institucionales de comunicación para su realización. Utilizar los portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas para realizar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables. Se prohíben las comisiones al exterior. Al interior deben estar debidamente justificada la necesidad de la misma. Los servidores públicos con síntomas de resfriado deben iniciar autoaislamiento y reportar la situación a su jefe directo para comenzar el protocolo de vigilancia del caso. Estas son las medidas que se han adoptado en el sector defensa a raíz de este desafío tremendo de la pandemia del coronavirus que estamos enfrentando. Ministro, en este momento tenemos una pregunta de Jenny Carolina desde New York Times. ¿Cómo se está garantizando que los venezolanos no pasen por los trochas ilegales ante el cierre de la frontera? Dice en pregunta que algunos venezolanos han seguido llegando. Tan pronto se emitió la orden por parte del señor presidente de la República de los cierres de frontera, revisamos nuestros planes de control fronterizo y los reforzamos. Los reforzamos para que haya un control no solamente de fuerzas militares, sino también de Policía Nacional y de Migración Colombia. Esas son las medidas que hemos estado adoptando desde el fin de semana pasado y se están cubriendo todos los pasos legales. Hay unos pasos no formales que los tenemos plenamente identificados y que están siendo cubiertos tanto por fuerzas militares como por Policía Nacional. De esta forma estamos asegurando y verificando que no pasen ciudadanos venezolanos a territorio colombiano. Fueron desplegados 306 puestos de control en las principales vías del país, en los que participan 7.200 uniformados de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, así como 519 puestos de control del Ejército con más de 13.000 efectivos. En estos puestos también se realizan labores de prevención y sensibilización, al igual que la entrega de información para evitar el contagio del COVID-19 y en algunos puntos de tapabocas fabricados por las unidades militares. A estos controles se suman las caravanas de seguridad para garantizar el abastecimiento en las ciudades. Cerca de 9.000 policías se encuentran en planes específicos de control y vigilancia a establecimientos como hospitales, supermercados, terminales de transporte, plazas de mercado, aeropuertos y entidades financieras, con el fin de garantizar el orden y la seguridad. Se han realizado 753 actividades de verificación en hoteles y zonas de afluencia turística, para confirmar que se están acatando las restricciones. Lo que quiero preguntar, ministro, es que pues es cierto que todas estas ayudas son un beneficio para estas comunidades, pero si bien pues no se van a quedar para siempre, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema del agua, justamente? ¿Cuáles son los avances que tienen ustedes en eso? No sé, en materia de infraestructura, las comunidades dicen que les toca caminar demasiado para poder encontrar agua potable. Gracias. En efecto, es una de las grandes preocupaciones del gobierno del presidente Duque y una de las prioridades en lo que tiene que ver con esta región de Colombia. El proyecto va avanzando y es la decisión del presidente Duque continuar dándole el impulso que se requiere para efecto de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Guajira Azul es el proyecto y, como ustedes saben, el interés del presidente Duque ha sido central en esta materia. En lo que tiene que ver con
asistencia humanitaria, en lo que tiene que ver con mejor preparación para hacerle frente a los desastres, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir cumpliendo con el deber que tenemos como gobierno nacional y vamos a continuar incrementando nuestra capacidad de acción conjunta con socios tan importantes, estratégicamente fundamentales como es los Estados Unidos. Siguiente pregunta, Didier Chica, CMI. Muy buenos días o buenas tardes para todos. Tengo una pregunta para el ministro Carlos Holmes y otra para el señor embajador Goldberg. Ministro, primero sobre la situación que se está dando hoy aquí, ¿cómo hacer para que esto no se interprete posiblemente por Venezuela como una provocación, la presencia de los militares de Estados Unidos tan cerca de la frontera? Y para el embajador, sobre otro tema, señor embajador, sobre el tema de los cultivos ilícitos, que hubo un nuevo informe de Estados Unidos en el cual demuestra que los cultivos no han descendido. En ese sentido, ¿qué nuevas acciones hay para ayudar a Colombia en el tema de la disminución de los cultivos ilícitos? Con respecto a la primera pregunta, Colombia cumple con su deber como nación y para efecto de cumplir con su deber como nación acude a los países amigos. Y en este caso se ha acudido a la acción conjunta con los Estados Unidos para efecto de mejorar nuestra capacidad de acción conjunta a efecto de atender crisis humanitarias. Esa es la razón de ser de este ejercicio, atender de manera humanitaria asuntos vinculados con la salud de esta comunidad. Y por supuesto que vamos a continuar trabajando en el incremento de la interoperabilidad de nuestras fuerzas para efecto de hacerle frente a las amenazas que nos acechan. Es decir, la razón de ser de este ejercicio combinado y conjunto es, primero, humanitario y segundo, interoperabilidad, porque es lo que nos corresponde hacer como nación. Bueno, no puedo resistir diciendo algo de la primera pregunta al ministro, es decir, que este es un ejercicio de paz realmente para atender a las necesidades de la gente de esta parte de Colombia. Es muy importante tener en cuenta. Es un ejercicio para llevar más ayuda médica a toda la gente. Segundo, en cuanto de la hoja de coca y la droga, puedo decir lo siguiente. Colombia es un socio clave, importante, ha hecho una tarea tremenda para erradicar en el año pasado, sigue siendo el mismo. Son el hecho que en que todos nosotros hemos participado es tremenda. Y hay otras partes del esfuerzo este año. Estamos viendo adelante para empezar la fumigación, la erradicación aérea y para hacer aún más. Pero lo que puedo decir como embajador aquí en Colombia es que el esfuerzo de las fuerzas militares y tanto como la policía, todos, y el ministro de Defensa, el presidente de la República, es algo que admiramos y vamos a continuar trabajando en conjunto. Tercera pregunta, Diana Coronado, Noticias RCN. Señor ministro, señor embajador, señores de la cúpula, buenas tardes. En este momento, infortunadamente, hay una pandemia y es la que ustedes conocen, es el tema del coronavirus. ¿De qué manera las fuerzas militares se están blindando, la policía se está blindando para prevenir que llegue, por supuesto, a infectarlos, pues que no se presente? El gobierno del presidente Duque ha venido tomando todas las medidas necesarias para efecto de contener el coronavirus en nuestro territorio. Y eso naturalmente conlleva la acción
en desarrollo de los protocolos de salud que se han definido de las distintas entidades del Estado. También se ha desarrollado, por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, dentro de la Fuerza Pública Colombiana. En esta materia quiero señalar lo siguiente. Los subsistemas de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que es su pregunta, expidieron las directrices para la fase de contención que se están aplicando en las unidades de la fuerza pública, las escuelas de formación, casas fiscales y los centros de reclusión. Estas directrices, antes de ser expedidas, fueron coordinadas y validadas con el Ministerio de Salud. En segundo lugar, las directrices expedidas se han socializado en todos los niveles del mando. En tercer lugar, los subsistemas de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional están preparados para atender, orientar de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud a los usuarios que soliciten atención. En cuarto lugar, se están realizando campañas de difusión de la información y medidas en la etapa de contención previstas por el Ministerio de Salud para la población del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, que es el objeto de la pregunta: lavado de manos, identificación de síntomas, teletrabajo en caso de síntomas y otras acciones. En quinto lugar, la DIMAR, como autoridad marítima, da cumplimiento a la instrucción de no desembarco de cruceros en territorio colombiano. En sexto lugar, se hace un monitoreo del personal en comisión en el exterior con el fin de aplicar la medida de aislamiento preventivo cuando ello sea procedente. En séptimo lugar, se restringen las comisiones del servicio al exterior sobre criterios de estricta necesidad y cumplimiento. Y en octavo lugar, el Ministerio de Defensa está dando cumplimiento a las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en relación a la difusión interna sobre prevención del coronavirus. Esto es todo lo que se está haciendo en lo que tiene que ver concretamente con las Fuerzas Armadas y de Policía. Para garantizar el cumplimiento del cierre de fronteras ordenado por el Gobierno Nacional, la policía y más de 29.000 integrantes de las fuerzas militares vigilan los pasos fronterizos. Por otra parte, el Ejército Nacional ha dispuesto en cada batallón el aislamiento de un pelotón como reserva con capacidades para adelantar operaciones humanitarias. Se trata de más de 450 unidades con este propósito. Igualmente, el Ejército Nacional, por medio de Sanidad Militar, ha expandido su atención en Bogotá a los pacientes del subsistema de salud de las fuerzas militares, al adecuar 200 camas nuevas para pacientes en el Hospital Militar Central, otras 200 en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá y 260 en el Cantón de Artillería. A nivel regional se han dispuesto la adecuación de 1.800 camas para aislamiento. Los ingenieros militares instalaron un puente de 60 metros sobre la vía García Rovira Curos, en Santander, para permitir el transporte de víveres en esta zona del país. Entre tanto, la Fuerza Aérea Colombiana ha transportado en diferentes aeronaves 23 toneladas de canastas alimentarias, como apoyo para el ICBF, para la población infantil de Bahía Solano, Nuquí, Leticia y Puerto Leguízamo. La Armada Nacional ha entregado 96.000 galones de agua potable y 2.860 mercados a las comunidades de territorios insulares en Tierra Bomba e Islas del Rosario, los cuales benefician a cerca de 15.000 personas. Se han alistado 3 hospitales navales, Cartagena nivel 3, Málaga y Leguízamo, para atender al personal militar que se pueda ver afectado por la emergencia, y 3 buques de la Armada Nacional están listos para el transporte de ayudas humanitarias. 82 horas de vuelo se han ejecutado en vigilancia y control del territorio colombiano, así como en la verificación del cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional. La labor de la fuerza pública también ha sido acompañamiento a la ciudadanía durante el aislamiento preventivo. Por ejemplo, la Policía Nacional ha llevado a cabo 1.366 actividades lúdicas en sectores residenciales para animar con ejercicios a los ciudadanos que permanecen en sus casas. A través de campañas en redes sociales como #Colegio en Casa, se están ofreciendo clases de álgebra, música, inglés, educación física, matemáticas y yoga a los jóvenes y la población en general. En el caso de los animales que se encuentran en las calles, la Policía Nacional ha realizado 156 actividades para brindarles protección y alimento.
Luisa Fernanda Ruiz informa para Poder Ciudadano, Radio TV.